Don Aurelio reconoció el olor al instante. Bajo la fragancia dulce del cacao, un aroma terroso y metálico que su abuela le había enseñado a temer. Toloache, la hierba del diablo. El hacendado más poderoso de Oaxaca estaba envenenando a un hombre frente a sus propios ojos. Y él, un simple chocolatero, era el único testigo. Ahora tenía una decisión que tomar: guardar silencio o arriesgar todo lo que tenía. Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa, son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. Hay quienes dicen que Oaxaca despierta con el canto de los gallos, pero quienes de verdad conocen esta tierra saben que la ciudad abre los ojos mucho antes, cuando el cielo aún conserva ese azul profundo de las últimas estrellas y el primer aroma del cacao tostado comienza a trepar por las calles empedradas como una oración silenciosa. En la calle de Macedonio Alcalá, número 47, una puerta de madera antigua crujió en la penumbra. Don Aurelio Montes de Oca, maestro chocolatero de 62 años y heredero de 5 generaciones de conocimiento, encendió la primera vela del día. Sus manos, oscurecidas por décadas de trabajo con el cacao, se movían con la precisión de quien ha repetido los mismos gestos desde que tenía memoria. Primero, avivar las brasas del fogón. Luego, seleccionar los granos que tostaría esa mañana, criollos de la sierra, con ese aroma floral que ningún otro cacao del mundo podía igualar. «Buenos días, don Aurelio». La voz llegó desde el umbral de la trastienda. Tomás, un muchacho de 14 años con ojos de tlacuache curioso, asomó la cabeza despeinada. «Llegas tarde, muchacho. El sol ya casi asoma y tú todavía con legañas». «Perdóneme, maestro, es que anoche...» «Anoche nada. Ven acá. Hoy toca moler para el club de caballeros y necesito que el metate esté listo antes de que canten las 7 en Santo Domingo». El muchacho corrió a preparar la piedra volcánica, ese metate heredado del bisabuelo de don Aurelio, pulido por generaciones de manos pacientes. Mientras tanto, el maestro chocolatero vertió los granos en el comal de barro y el crepitar comenzó a llenar el taller con su música ancestral. Afuera, Oaxaca 1928 despertaba con la lentitud de quien no tiene prisa por llegar a ningún lado. Los burros cargados de leña bajaban de los cerros. Las marchantes del mercado de Benito Juárez arrastraban sus guacales repletos de flores de cempasúchil, chiles pasilla y quesos frescos envueltos en hojas de maíz. Las campanas de la iglesia de Santo Domingo, esa joya barroca que vigilaba la ciudad desde su altura dorada, comenzaron su primer repique. «Don Aurelio, ¿hoy le llevo el pedido al club o va usted?» El chocolatero no respondió de inmediato. Sus ojos, pequeños y penetrantes bajo unas cejas que el tiempo había vuelto espesas como maleza, permanecían fijos en el movimiento circular del molinillo. «Iré yo, Tomás. Don Porfirio encargó una mezcla especial. Quiere cacao con chiluacle y una pizca de vainilla de Papantla. Asuntos de ricos, ya sabes». «¿Y eso qué tiene de especial?» «Todo y nada, muchacho. El chocolate, como la gente, revela su verdadera naturaleza según con qué se mezcle». La puerta del taller se abrió con un chirrido familiar, y junto con la luz dorada de la mañana entró una mujer de unos 55 años, vestida de negro perpetuo, con una canasta bajo el brazo. «Doña Esperanza, qué madrugadora. Otra vez sin dormir». La viuda Esperanza Mendoza sonrió con esa mezcla de timidez y esperanza que don Aurelio, absorto siempre en su oficio, jamás había sabido interpretar.
Es que el insomnio y yo somos viejos conocidos, don Aurelio. Además, quería ser la primera en comprar sus tabletas de canela. Mi sobrina llega hoy de Puebla y no hay mejor bienvenida que su chocolate. Tome asiento, doña Esperanza. Tomás, sírvele un jarrito de espuma a la señora mientras termino aquí. El muchacho obedeció, batiendo el molinillo entre las palmas con esa energía que solo los 14 años pueden ofrecer. La espuma subió generosa, perfumada, como una nube oscura coronada de canela. Gracias, jovencito. Doña Esperanza sopló el borde del jarro. Don Aurelio, ¿supo lo de anoche en el club? El chocolatero levantó apenas una ceja, sin dejar de trabajar la masa en el metate. No frecuento los chismes, doña Esperanza. Ya bastante tengo con mis cacaos. Pues debería enterarse. Dicen que don Porfirio Altamirano quiere comprar las tierras del joven guerrero. Ese muchacho, Emiliano, el de la mezcalera nueva. Y que el joven no quiere vender, pero que anda muy raro últimamente. Distraído, dicen. Como si trajera la cabeza en las nubes. Don Aurelio detuvo sus manos por un instante imperceptible. Conocía a Emiliano Guerrero, 28 años, ojos vivaces, heredero de unas tierras que su padre, Sebastián, había trabajado con sangre y sudor antes de que la influenza se lo llevara hacía 3 años. Los jóvenes siempre traen la cabeza en las nubes, doña Esperanza. Es su naturaleza. Puede ser, pero este muchacho no era así. Era listo, avispado, y ahora... Mi comadre Lucía, la que trabaja en casa de los Altamirano, dice que lo ha visto en las reuniones del club, firmando papeles sin siquiera leerlos, y que don Porfirio lo mira como gato a ratón herido. El maestro chocolatero no respondió. Envolvió las tabletas de canela en papel de estraza, las ató con un cordel de ixtle y las entregó a la viuda con una leve inclinación de cabeza. Son 20 centavos, doña Esperanza. Aquí tiene, y cuídese, don Aurelio. Este pueblo está lleno de secretos, y usted, aunque se haga el sordo, tiene ojos que ven demasiado. Cuando la puerta se cerró tras ella, Tomás se acercó a su maestro con curiosidad. ¿Por qué dice eso la señora? ¿Qué es lo que usted ve? Don Aurelio contempló la calle a través de la ventana. Los vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, las señoras de mantilla rumbo a la misa de 8, el sol derramándose como miel sobre las fachadas de cantera verde. Veo lo mismo que todos, muchacho. La diferencia es que no cierro los ojos cuando algo me incomoda. A las 10 de la mañana, con el sol ya alto y caliente sobre los tejados coloniales, don Aurelio emprendió el camino hacia el club de caballeros El Águila Dorada. El local ocupaba una casona del siglo XVIII en la calle de García Vigil, con un portón de hierro forjado y un patio interior donde las bugambilias trepaban hasta el segundo piso en una cascada de color púrpura. «Don Aurelio, adelante, adelante». El mayordomo, un hombre seco como tasajo, lo recibió en el zaguán. «Don Porfirio lo espera en el salón». El chocolatero atravesó el patio, deteniéndose un momento junto a la fuente de cantera, donde un ángel de piedra vertía agua cristalina desde un cántaro eterno. El club olía a tabaco importado, a cuero de los sillones y a ese perfume de poder que siempre acompaña a los hombres que creen merecer más que los demás. En el salón principal, bajo un retrato del presidente Plutarco Elías Calles, don Porfirio Altamirano revisaba unos documentos con el ceño fruncido. 58 años, patillas recortadas con precisión militar, un traje de lino impecable a pesar del calor. Sus ojos, grises como cielo de tormenta, se elevaron al escuchar los pasos. «Ah, don Aurelio, puntual como siempre. Venga, muéstreme lo que trajo». El chocolatero depositó el envoltorio sobre la mesa con reverencia casi litúrgica. Dentro, las tabletas de cacao ceremonial relucían como joyas oscuras. La mezcla que pidió don Porfirio, chiluacle de Oaxaca, vainilla de Papantla, una pizca de achiote para el color, digna de cualquier mesa. Altamirano tomó una tableta, la olió con los ojos cerrados
y asintió lentamente. Perfecto. Para la reunión de esta semana necesitaré el doble. Vendrán inversionistas de la capital. Y también... Su voz bajó apenas un tono. El joven guerrero. Don Aurelio mantuvo el rostro impasible, pero sus ojos registraron algo que otros habrían pasado por alto. La manera en que don Porfirio pronunció aquel nombre. No con desprecio ni con afecto, sino con algo más inquietante. Con hambre. Como usted ordene, don Porfirio. Al salir del club, don Aurelio se detuvo un momento bajo el arco del portón. A lo lejos, caminando por la acera opuesta con paso inseguro, vio a Emiliano Guerrero. El joven llevaba el sombrero ladeado, la corbata floja, y en sus ojos había una niebla que no pertenecía a un hombre de 28 años. El maestro chocolatero recordó las palabras de doña Esperanza, y por primera vez en muchos años sintió que el dulce aroma de su oficio se mezclaba con algo amargo, algo que olía a peligro. 3 días después de aquella entrega, don Aurelio regresó al club de caballeros con el pedido duplicado. Esta vez, sin embargo, no fue el mayordomo quien lo recibió, sino una sirvienta joven que lo condujo directamente a la cocina. Don Porfirio está en junta, señor. Me pidió que le dijera que espere aquí mientras preparan el servicio. Quiere supervisar personalmente cómo se sirve el chocolate. El chocolatero asintió y tomó asiento en un banco junto al fogón. La cocina del club era amplia, con ollas de cobre colgando de las vigas y un aroma perpetuo a especias finas. Desde allí, a través de una puerta entreabierta que daba al pasillo, podía escucharse el murmullo de voces masculinas provenientes del salón principal. Don Aurelio no era hombre de espiar conversaciones ajenas, pero sus oídos, afinados por décadas de silencio en su taller, captaron fragmentos que le erizaron la piel. El muchacho firmará la semana que viene. Ya casi no recuerda ni su nombre. Otra dosis y el asunto estará resuelto. La risa de don Porfirio Altamirano resonó como el graznido de un cuervo satisfecho. Minutos más tarde, el hacendado entró a la cocina con su elegancia habitual, ajustándose los puños de la camisa. Detrás de él venía un hombre más joven, de unos 30 años, con bigote recortado y expresión servil. Era Jacinto Morales, su secretario personal. «Don Aurelio, qué gusto verlo. ¿Trajo lo que le encargué?» «Todo está aquí, don Porfirio, las tabletas y el cacao molido para preparar en jícara». «Excelente. Jacinto, trae las tazas del aparador, las de Talavera, las buenas». Mientras el secretario obedecía, don Aurelio preparó el chocolate con la solemnidad de siempre. Calentó el agua en un jarro de barro, añadió el cacao molido, batió con el molinillo hasta que la espuma coronara la superficie como encaje oscuro. El aroma llenó la cocina, denso, reconfortante, ancestral. «Sirva 5 jícaras, don Aurelio, una para mí, 3 para mis socios y una especial para nuestro joven invitado». El chocolatero vertió el líquido humeante en 4 jícaras idénticas. Cuando llegó a la quinta, don Porfirio levantó una mano. «Espere, esa déjemela a mí». Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de don Aurelio como un hierro candente sobre piel. Don Porfirio extrajo del bolsillo interior de su saco un pequeño frasco de vidrio ámbar. Miró a su alrededor, cerciorándose de que solo su secretario y el chocolatero estuvieran presentes. Luego, con la naturalidad de quien añade azúcar al café, vertió una pizca de polvo grisáceo en la quinta jícara. «Una especia especial», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Al joven guerrero le sienta de maravilla, lo relaja, ¿sabe usted? Los negocios lo tienen muy tenso». Don Aurelio permaneció inmóvil. Sus fosas nasales, entrenadas durante toda una vida para distinguir el más sutil de los aromas, captaron algo bajo la fragancia del cacao. Algo que reconoció con el horror de quien descubre una víbora dormida bajo su almohada. Era un olor terroso, ligeramente amargo, con un dejo metálico. Un olor que había sentido solo una vez en su vida, hacía 40 años,
cuando su abuela le mostró las plantas que jamás debía tocar. Toloache, la hierba del diablo. ¿Ocurre algo, don Aurelio? Se ha puesto pálido. El chocolatero tragó saliva y compuso una expresión neutra. Nada, don Porfirio, el calor de la cocina, nada más. Ya no estoy para estos trotes. Pues descanse un momento antes de irse. Y gracias por su trabajo. Es usted un verdadero artista. Cuando don Aurelio abandonó el club, sus piernas temblaban bajo el peso de lo que había presenciado. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, pasando frente a la catedral sin verla, cruzando el zócalo sin escuchar a los músicos que tocaban danzón bajo los portales. El toloache, la datura, la planta que los antiguos usaban para comunicarse con los dioses y que, en manos equivocadas, podía convertir a un hombre en un títere sin voluntad. Eso explicaba la mirada perdida de Emiliano Guerrero, sus olvidos, su torpeza al firmar documentos. Don Porfirio Altamirano no estaba negociando con el joven empresario. Lo estaba envenenando. Esa noche, cuando las campanas de Santo Domingo marcaron las 9, don Aurelio cerró su taller más temprano de lo habitual. Tomás lo miró con extrañeza, pero no preguntó. Había aprendido que su maestro hablaba solo cuando tenía algo que decir. «Vete a casa, muchacho. Mañana llegaré tarde. Tengo que visitar a alguien». El chocolatero tomó un camino que no recorría desde hacía meses, el sendero de tierra que llevaba al barrio de Xochimilco, donde las casas de adobe se apiñaban junto al río Atoyac y donde vivía la mujer que había conocido desde antes de aprender a caminar. Doña Remedios, la curandera, habitaba una vivienda pequeña rodeada de macetas con plantas de todos los tamaños y colores. A sus 70 años, conservaba la mente afilada y los ojos brillantes de quien ha visto demasiado para sorprenderse por nada. Aurelio Montes de Oca. La anciana lo recibió en el umbral, secándose las manos en el delantal. «Si vienes a estas horas no es por gusto. Pasa, muchacho, siéntate junto al brasero». El interior olía a copal y a hierbas secas. Manojos de plantas colgaban del techo, proyectando sombras fantásticas a la luz de las velas. Don Aurelio tomó asiento en un banco de madera y aceptó el jarrito de té de manzanilla que la curandera le ofreció. «Remedios, necesito que me confirmes algo. Una planta, un olor que no había sentido en décadas». La anciana se sentó frente a él, sus ojos oscuros fijos en los suyos. «Describe». «Terroso, amargo, con un dejo metálico, como de sangre vieja, y las hojas, no las vi, pero por el color del polvo, grisáceo, casi cenizo». Doña Remedios cerró los ojos y asintió lentamente. «Toloache, Datura stramonium», dicen los doctores de la ciudad. Nosotros le llamamos hierba del diablo o hierba de las ánimas. ¿Dónde la oliste, Aurelio? En una jícara de chocolate. Alguien la añadió a la bebida de un hombre joven. La curandera abrió los ojos de golpe. En su mirada había algo que don Aurelio no había visto nunca. Miedo. «Eso es cosa seria, muchacho. El toloache en dosis pequeñas nubla la mente, debilita la voluntad, borra los recuerdos. El que lo bebe se vuelve dócil como cordero, firma lo que le pongan enfrente, dice que sí a todo. Y si las dosis continúan...» «¿Qué pasa si continúan?» «La locura o la muerte. Depende de la resistencia del cuerpo». Don Aurelio sintió que el té de manzanilla se le agriaba en el estómago. Pensó en Emiliano Guerrero, en su mirada perdida, en los documentos que firmaba sin leer. Pensó en don Porfirio, en su sonrisa de depredador, en ese frasco de vidrio ámbar que guardaba como un tesoro. ¿Hay cura, Remedios? ¿Algo que revierta los efectos? Si se deja de administrar, el cuerpo se limpia solo con el tiempo, pero el daño a la memoria, ese puede ser permanente. ¿Quién es la víctima, Aurelio? El chocolatero vaciló. Compartir aquella información era peligroso, pero si no confiaba en doña Remedios, ¿en quién podría confiar? Emiliano Guerrero, el hijo de Sebastián, el mezcalero que murió hace 3 años. La curandera guardó silencio por un momento, luego,
Para sorpresa de don Aurelio, murmuró algo en zapoteco, una oración antigua que él no comprendió. Ese muchacho tiene enemigos poderosos, Aurelio. ¿Sabes quién lo envenena? Don Porfirio Altamirano. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un pozo. Doña Remedios se persignó lentamente. El presidente del club, el dueño de la hacienda Santa Úrsula, el hombre más rico de Oaxaca después del gobernador. Su voz se volvió apenas un susurro. ¿Por qué querría destruir a un muchacho que apenas empieza en los negocios? Eso es lo que no entiendo, Remedios. Emiliano heredó tierras de su padre, buenas tierras para el maguey, pero no son tantas como para despertar la codicia de un hombre como Altamirano. Tiene que haber algo más, algo que no veo. La curandera se levantó y caminó hacia una repisa donde guardaba frascos de todos los tamaños. Tomó uno pequeño, de cristal azul, y se lo entregó a don Aurelio. Esto es tintura de cardo santo. Si logras que el muchacho la beba durante una semana, ayudará a limpiar su sangre. Pero, Aurelio, su mano huesuda apretó la del chocolatero. Ten cuidado. Don Porfirio Altamirano no es hombre que perdone a quienes se meten en sus asuntos. Y si lo que dices es cierto, hay más en juego que unas tierras de maguey. Don Aurelio guardó el frasco en el bolsillo de su chaleco y se levantó para marcharse. Gracias, Remedios, te debo una. No me debes nada, pero prométeme algo. No actúes por impulso. Observa, escucha. El cacao te ha enseñado paciencia, úsala. Los secretos de los hombres poderosos son como las raíces del toloache, profundos, enredados y venenosos para quien los desentierra sin cuidado. Mientras caminaba de regreso por las calles oscuras de Oaxaca, don Aurelio levantó la vista hacia el cielo estrellado. En algún lugar de la ciudad, Emiliano Guerrero dormía un sueño turbio, sin saber que cada jícara de chocolate lo acercaba más al abismo. Y en la hacienda Santa Úrsula, don Porfirio Altamirano probablemente contaba los días que faltaban para apoderarse de algo que, por alguna razón que aún permanecía oculta, consideraba suyo por derecho. Don Aurelio apretó el frasco de cardo santo contra su pecho. No sabía aún cómo detener aquella infamia, pero de algo estaba seguro. No permanecería en silencio mientras su nombre era destruido frente a sus propios ojos. El metate giraba bajo las manos de don Aurelio con un ritmo hipnótico, como lo había hecho durante 50 años. Pero esa mañana, la mente del chocolatero no estaba en el cacao. Estaba en el frasco de cardo santo que guardaba escondido tras los sacos de almendra, y en la pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Por qué un hombre como Porfirio Altamirano se tomaría tantas molestias para destruir a un joven mezcalero sin mayores conexiones? La campanilla de la puerta interrumpió sus pensamientos. «Buenos días, don Aurelio. ¿Me regala una tablilla de las de canela?» Doña Esperanza entró con su canasta de siempre, pero esta vez traía algo más. Esa expresión de quien carga un chisme demasiado jugoso para guardárselo. «Pase, doña Esperanza. Tomás, atiende a la señora mientras termino esta molienda». El muchacho obedeció, pero la viuda no tenía intención de irse tan pronto. Se acomodó en el banco junto a la ventana y comenzó a abanicarse con un pañuelo bordado. ¿Supo lo de anoche, don Aurelio? En casa de los Mendívil hubo cena, y dicen que el joven guerrero llegó tan confundido que llamó a la anfitriona por el nombre de su difunta madre. Imagínese el bochorno. La señora Mendívil casi se desmaya. Don Aurelio siguió moliendo sin levantar la vista. Los jóvenes de ahora beben demasiado mezcal, doña Esperanza. No es novedad. Eso pensé yo también. Pero mi comadre Lucía, la que trabaja en casa de los Altamirano, me contó algo muy extraño. La viuda bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Dice que encontró un retrato escondido en el escritorio de don Porfirio. Una fotografía vieja de hace muchos años, y que la mujer del retrato
era la madre de Emiliano Guerrero. El metate se detuvo. ¿Margarita Guerrero? Ella misma. Pero en el retrato era jovencita, casi una niña, y estaba vestida con el uniforme de las sirvientas de la hacienda Santa Úrsula. ¿No le parece extraño que don Porfirio guarde algo así después de tantos años? Don Aurelio limpió sus manos en el mandil lentamente, procesando la información. ¿Y su comadre no sabe nada más? Solo que la tal Margarita trabajó en la hacienda hace unos 30 años, cuando don Porfirio era joven y su padre todavía vivía. Luego ella se fue del pueblo de repente, se casó con Sebastián Guerrero allá por el rumbo de Tlacolula y nunca más volvió a pisar la hacienda. La viuda pagó sus tablillas de chocolate y se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume de nardos y preguntas sin respuesta. Don Aurelio permaneció inmóvil junto al metate. 30 años atrás, Margarita había trabajado en la casa de los Altamirano. Poco después, abandonó el trabajo y se casó con Sebastián Guerrero. 9 meses más tarde, según recordaba vagamente, había nacido Emiliano. «Tomás». «Sí, maestro». «Cuida el taller, voy a salir un momento». El registro civil de Oaxaca ocupaba un edificio colonial frente a la Alameda de León. Don Aurelio había estado allí solo 2 veces en su vida, cuando registró su matrimonio con Esperanza y cuando registró la muerte de su hijo Martiniano. Ambas ocasiones habían dejado cicatrices que el tiempo apenas había suavizado. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirle?» El funcionario era un hombre calvo con lentes de montura dorada y manchas de tinta en los dedos. «Busco un acta de nacimiento. Es para un asunto de herencia familiar, ¿sabe? Mi primo segundo, Emiliano Guerrero Vázquez, necesita su documento original y me pidió el favor». La mentira salió con naturalidad de labios del chocolatero. El funcionario asintió sin mayor interés y desapareció entre los estantes polvorientos. «Guerrero Vázquez, murmuró mientras revisaba los libros. «Aquí está. Emiliano Guerrero Vázquez, nacido el 15 de septiembre de 1899, en Tlacolula de Matamoros. Madre, Margarita Vázquez Solano. Padre...» El funcionario se detuvo, frunciendo el ceño. «Qué curioso. El espacio del padre está en blanco». Solo dice Guerrero, añadido a lápiz posteriormente, lo cual indica que el apellido paterno fue registrado después, probablemente cuando la madre contrajo matrimonio. Don Aurelio sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Eso significa que el niño nació antes del matrimonio? Así parece. El matrimonio de Margarita Vázquez y Sebastián Guerrero está registrado en octubre de 1899, un mes después del nacimiento del niño. Cosas que pasaban, ya sabe usted. La gente habla, pero al final todos miran para otro lado. El chocolatero agradeció al funcionario y salió del edificio con la mente revuelta. Emiliano no era hijo legítimo de Sebastián Guerrero. Había nacido antes del matrimonio, lo cual significaba que su verdadero padre era otro hombre. ¿Y si Margarita trabajaba en la hacienda Santa Úrsula cuando quedó embarazada? Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún estaba incompleto. De regreso al taller, don Aurelio decidió dar un rodeo por la iglesia de Santo Domingo. Necesitaba pensar, y no había mejor lugar para ordenar los pensamientos que bajo la cúpula dorada donde había rezado desde niño. El interior del templo estaba fresco y silencioso. La luz de la tarde se filtraba por los vitrales, proyectando manchas de color sobre las bancas de madera. Don Aurelio se arrodilló frente al altar de la Virgen de la Soledad y cerró los ojos, no para rezar, sino para escuchar el silencio. «Don Aurelio, qué sorpresa verlo por aquí entre semana». La voz del padre Ignacio lo sobresaltó. El sacerdote, un hombre de 45 años con la sotana perpetuamente arrugada y una expresión de bondad cansada, se sentó en la banca junto a él. «Padre, disculpe, no lo escuché llegar. Tiene la cabeza en otra parte, se le nota. ¿Algo lo atormenta?» Don Aurelio vaciló. El padre Ignacio era confesor de medio pueblo, incluyendo seguramente a don Porfirio Altamirano.
Cualquier cosa que dijera podría llegar a oídos equivocados. Son cosas de viejo, padre, recuerdos que no dejan dormir. El sacerdote asintió con comprensión. Los recuerdos son como las deudas, don Aurelio. Entre más los ignoramos, más intereses acumulan. ¿Sabe? Hace poco vino a confesarse un hombre muy atormentado. No puedo decirle quién ni qué me dijo, pero sus palabras me dejaron pensando en algo que mi maestro de seminario solía decir. ¿Qué cosa, padre? Que los pecados de los padres caen sobre los hijos, a veces literalmente. Don Aurelio clavó la mirada en el sacerdote, buscando algo detrás de aquellas palabras. Pero el padre Ignacio ya se había levantado y caminaba hacia la sacristía. Que Dios lo bendiga, don Aurelio, y recuerde, la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino, aunque tarde años en llegar. Esa tarde, mientras el sol descendía sobre los tejados de Oaxaca, tiñéndolo todo de naranja y púrpura, don Aurelio recibió una visita inesperada. La campanilla sonó, y por la puerta entró una mujer joven de unos 24 años, con un vestido de algodón blanco y un rebozo azul sobre los hombros. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban enrojecidos como si hubiera llorado durante horas. ¿Don Aurelio Montes de Oca? Soy yo, señorita. ¿En qué puedo servirla? Soy Catalina Fuentes, sobrina de don Porfirio Altamirano. El chocolatero disimuló su sorpresa y le ofreció asiento junto al mostrador. Tomás, trae un vaso de agua fresca para la señorita. Se ve usted agitada, niña. ¿Qué la trae a mi humilde taller? Catalina retorció el rebozo entre sus manos, nerviosa. Don Aurelio, sé que usted es hombre de confianza. Todos en el pueblo lo dicen, que es discreto, que sabe guardar secretos. Necesito hablar con alguien que no me juzgue. Hable, señorita. Estas paredes han escuchado de todo y nunca han repetido nada. La joven tomó aire y comenzó a hablar, primero despacio, luego con la urgencia de quien ha contenido demasiado tiempo una verdad que quema. Estoy enamorada de Emiliano Berrero, y él de mí. Nos vemos a escondidas desde hace un año, aquí en el centro, donde mi tío no tiene ojos. Pero últimamente Emiliano está muy raro, olvidadizo, confundido. A veces no recuerda cosas que hablamos el día anterior, y mi tío insiste en que me aleje de él. Dice que ese hombre no es quien cree ser. ¿Qué quiere decir con eso? No sé, pero lo dice con un odio que me asusta, como si Emiliano le hubiera hecho algo terrible. Y ahora quiere que me case con un hacendado de Puebla, un hombre al que jamás he visto. Dice que es por mi bien, que Emiliano me arrastraría a la ruina. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. Don Aurelio, tengo miedo. Miedo de que mi tío le haga algo a Emiliano. Miedo de perderlo. ¿Usted sabe algo? ¿Ha visto algo en el club? El chocolatero contempló a la joven durante un largo momento. En sus ojos veía la misma desesperación que él había sentido hacía 40 años, cuando su propia esposa enfermó y los doctores le dijeron que no había esperanza. Señorita Catalina, le voy a pedir algo muy importante. Confíe en mí, aunque no le dé explicaciones todavía. Y pase lo que pase, mantenga a Emiliano cerca de usted. No lo deje solo con su tío. ¿Por qué? ¿Qué sabe usted? Todavía no lo sé todo, pero cuando llegue el momento se lo contaré, se lo prometo. Catalina asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Antes de marcharse, se volvió una última vez hacia el chocolatero. Gracias, don Aurelio. Usted es el único que me ha escuchado sin decirme que estoy loca. Cuando la puerta se cerró, don Aurelio permaneció inmóvil frente al mostrador. Los hilos de aquella trama comenzaban a revelarse, pero aún faltaban piezas cruciales. ¿Por qué odiaba Porfirio a Emiliano? ¿Qué relación había tenido con Margarita 30 años atrás? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tenía antes de que el toloache destruyera para siempre la mente del joven mezcalero? El metate lo esperaba en silencio, guardián de secretos milenarios. Don Aurelio se sentó frente a él
y comenzó a moler, dejando que el ritmo ancestral ordenara sus pensamientos como había hecho tantas veces antes. La casa de doña Perpetua Solís se encontraba en las afueras del barrio de Jalatlaco, donde las calles perdían su empedrado y se convertían en senderos de tierra roja. Don Aurelio caminó hasta allí bajo el sol del mediodía, con el sombrero calado hasta las cejas y el corazón acelerado por lo que esperaba descubrir. Doña Perpetua había sido cocinera en la hacienda Santa Úrsula durante 35 años, hasta que la artritis la obligó a retirarse. Ahora vivía de una pequeña pensión y de la caridad de los vecinos, pero su memoria, según decían, permanecía intacta como cristal de roca. ¿Quién anda ahí? La voz salió de una ventana cubierta con cortinas de manta. Don Aurelio se detuvo frente a la puerta de madera carcomida y habló con claridad. «Soy Aurelio Montes de Oca, señora, el chocolatero de la calle Macedonio Alcalá. Vengo a hacerle unas preguntas, si me lo permite». ¿El chocolatero? ¿El hijo de don Epifanio, que en paz descanse? «El mismo». La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando a una mujer diminuta, encorvada por los años, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos, aunque hundidos en un rostro surcado de arrugas, conservaban una vivacidad sorprendente. «Pase, pase. No se quede ahí parado como espantapájaros. ¿Quiere un poco de agua de Jamaica?» El interior de la casa era humilde pero limpio. Olía a tortillas recién hechas y a epazote. Don Aurelio tomó asiento en una silla de tule, mientras la anciana le servía el agua en un jarrito de barro desportillado. «Gracias por recibirme, doña Perpetua». «Sé que no nos conocemos bien, pero necesito preguntarle sobre alguien que trabajó con usted hace muchos años». «¿Quién?» «Margarita Vázquez, la que después se casó con Sebastián Guerrero». El jarrito tembló en las manos de la anciana. Sus ojos se nublaron con algo que podría haber sido dolor o miedo. «Margarita, hace tanto que no escucho ese nombre. ¿Por qué pregunta por ella? Ya lleva años muerta, que Dios la tenga en su gloria». «Porque creo que su hijo está en peligro, y necesito entender qué pasó hace 30 años para poder ayudarlo». Doña Perpetua guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Luego se sentó frente a don Aurelio con las manos cruzadas sobre el regazo como quien se prepara para confesarse. Margarita era la muchacha más bonita que había pisado la hacienda. Tenía 17 años cuando llegó, con sus trenzas negras y sus ojos de venado. Todos los peones la miraban, pero ella no les hacía caso. Era seria, trabajadora, decente. Yo la quería como a una hija. «¿Y qué pasó?» «El joven Porfirio pasó». La voz de la anciana se endureció. El hijo del patrón tenía entonces 25 años. Guapo, elegante, con esa sonrisa que derrite mantequilla. Empezó a rondar a Margarita, a llevarle regalos, a prometerle el cielo y las estrellas. Y ella, pobrecita, le creyó. Don Aurelio sintió que el estómago se le contraía. ¿Tuvieron una relación? Si a eso se le puede llamar relación. Él la seducía de noche y la ignoraba de día. La usaba como se usa un pañuelo. Se limpia uno con él y luego lo tira. Pero Margarita estaba enamorada, cegada. Creía que Porfirio la iba a sacar de pobre, que se casaría con ella. Pero no lo hizo. ¿Cómo iba a hacerlo? El padre de Porfirio, don Augusto Altamirano, era de esos hombres para quienes la sangre lo es todo. Jamás habría permitido que su heredero se casara con una sirvienta. Cuando se enteró de lo que pasaba, montó en cólera. Llamó a Margarita a su despacho y le ofreció dinero para que se fuera y nunca volviera. 500 pesos, que en ese entonces era una fortuna. ¿Y ella aceptó? Doña Perpetua bajó la mirada hacia sus manos nudosas. No tuvo opción, don Aurelio. Estaba embarazada. Don Augusto le dijo que si se quedaba, la acusaría de robo y la mandaría a la cárcel, que el niño nacería entre rejas y se lo quitarían.
Margarita tomó el dinero y se fue esa misma noche, llorando como Magdalena. El silencio cayó sobre la habitación como un manto de plomo. Don Aurelio procesaba cada palabra, cada detalle, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas se acomodaban en su lugar con una precisión terrible. El niño que esperaba a Margarita era hijo de Porfirio Altamirano. Todos en la hacienda lo sabíamos, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Margarita se casó con Sebastián Guerrero un mes después de irse, y el niño nació con el apellido de él. Pero cualquiera que mirara a Emiliano de cerca podía ver el parecido. Los mismos ojos grises, la misma nariz afilada, la misma forma de caminar, como si el mundo le perteneciera. Don Aurelio recordó al joven Emiliano, su porte elegante, su mirada altiva, características que siempre había atribuido a la confianza de la juventud, pero que ahora revelaban un origen mucho más oscuro. ¿Y don Porfirio sabe que Emiliano es su hijo? Claro que lo sabe, siempre lo supo, pero mientras Margarita vivía, mantuvo la distancia. Creo que le tenía miedo a lo que ella pudiera decir si la presionaba demasiado. Cuando ella murió hace 5 años, pensé que todo quedaría enterrado para siempre, pero parece que me equivoqué. ¿Por qué dice eso? Doña Perpetua se levantó con dificultad y caminó hacia una cómoda vieja. De uno de los cajones extrajo un papel amarillento, doblado en 4 partes. Hace 2 meses vino a verme un hombre. Dijo que trabajaba para don Porfirio y que su patrón quería comprar mi silencio. Me ofreció 100 pesos a cambio de firmar este documento, donde juro que nunca vi nada entre el joven Porfirio y Margarita. Lo rechacé, por supuesto. No voy a vender mi alma por unas monedas. Don Aurelio tomó el papel y lo leyó con creciente horror. Era una declaración jurada, redactada con lenguaje legal, donde la firmante negaba cualquier conocimiento sobre la relación entre Porfirio Altamirano y Margarita Vázquez. Esto significa que don Porfirio está preparando algo. Está eliminando testigos. Eso pensé yo también. Y hay más, don Aurelio. La semana pasada vino Jacinto Morales, el secretario de Altamirano, con un notario. Querían que firmara unos papeles sobre la herencia de mi difunto esposo. Yo les dije que mi esposo no dejó herencia, que éramos pobres como ratas, pero ellos insistían, decían que había unas tierras que yo no recordaba. Casi me obligan a firmar, pero mi nieto los corrió de la casa. El chocolatero entendió entonces la magnitud del plan de Altamirano. No se trataba solo de robarle las tierras a Emiliano, se trataba de borrar toda evidencia de su paternidad, de silenciar a cualquiera que pudiera revelar la verdad. Doña Perpetua, ¿hay alguien más que sepa lo que usted me ha contado? Solo queda doña Celia, la lavandera, pero ella perdió la razón hace años y vive en el asilo de las monjas. No podría testificar ni aunque quisiera. Y luego está el padre Ignacio, claro. Él bautizó a Emiliano. Debe tener los registros en la parroquia. Don Aurelio se puso de pie, guardando el documento en el bolsillo de su chaleco. Le agradezco su confianza, señora. Lo que me ha dicho no saldrá de mi boca hasta que llegue el momento adecuado. Pero necesito pedirle un favor. Diga usted. Si alguien más viene a buscarla, no abra la puerta. Y si puede, quédese unos días con su nieto. Don Porfirio es capaz de cualquier cosa para proteger su secreto. La anciana asintió con expresión grave. Tenga cuidado, don Aurelio. Ese hombre es como el toloache, dulce al principio, mortal al final. Muchos han intentado enfrentarlo y todos han terminado mal. El camino de regreso se hizo largo bajo el sol implacable de Oaxaca. Don Aurelio caminaba despacio, digiriendo la verdad que acababa de descubrir. Emiliano Guerrero no era simplemente un rival comercial de Porfirio Altamirano. Era su hijo, su sangre, su heredero legítimo. Y precisamente por eso tenía que destruirlo. Si Emiliano descubría la verdad, podría reclamar parte de la fortuna de los Altamirano. Peor aún,
podría reclamar el apellido. El escándalo destruiría la reputación de don Porfirio, construida durante décadas de hipocresía y manipulación. La sociedad oaxaqueña, tan devota de las apariencias, jamás perdonaría semejante mancha. El toloache no era solo un medio para robar unas tierras, era un arma para aniquilar a un hijo que nunca debió existir. Cuando don Aurelio llegó a su taller, encontró a Tomás barriendo el piso con expresión preocupada. Maestro, lo estuvo buscando el padre Ignacio. Dijo que era urgente, que lo esperaba en la sacristía después del rosario de las 6. El chocolatero miró el reloj de pared. Faltaban 2 horas para el rosario. Está bien, muchacho. Prepárame un poco de cacao mientras me lavo. ¿Y Tomás? Sí, maestro. Si alguien pregunta dónde estuve hoy, dile que fui al mercado a comprar canela, nada más. El aprendiz asintió sin hacer preguntas. Había aprendido que su maestro tenía razones para todo, aunque rara vez las explicara. Don Aurelio subió a su habitación y se sentó en el borde de la cama, contemplando el retrato de su difunta esposa que colgaba de la pared. Clemencia había muerto hacía 20 años, llevándose con ella la mitad de su corazón. Su hijo Martiniano los había seguido 3 años después, víctima de una fiebre que ningún doctor pudo curar. Desde entonces, don Aurelio había vivido para su oficio, refugiándose en el ritual del cacao como otros se refugian en el alcohol o la oración. Pero ahora, por primera vez en décadas, sentía que su vida tenía un propósito más allá de moler granos y batir espuma. Tenía que salvar a un joven que no sabía quién era. Tenía que derrotar a un monstruo vestido de caballero. Y tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Las campanas de Santo Domingo llamaban al rosario de las 6 cuando don Aurelio cruzó el atrio de la iglesia. El sol comenzaba su descenso tras los cerros, pintando las nubes de colores imposibles: naranja encendido, rosa pálido, violeta profundo. Los fieles entraban al templo con sus rebozos y sombreros, murmurando oraciones anticipadas. El chocolatero no entró por la puerta principal. Rodeó el edificio hasta la pequeña puerta lateral que conducía a la sacristía, donde el padre Ignacio lo esperaba sentado frente a una mesa cubierta de libros viejos. «Don Aurelio, gracias por venir». Su mensaje sonaba urgente, padre. El sacerdote cerró la puerta con cuidado y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. «Lo es. Siéntese, por favor. Lo que voy a decirle no puede salir de estas paredes». Don Aurelio tomó asiento en un banco de madera, notando las ojeras profundas bajo los ojos del padre Ignacio, las arrugas que parecían haberse multiplicado desde su último encuentro. «He pasado noches sin dormir, don Aurelio, noches enteras dándole vueltas a un problema que no tiene solución dentro de los límites de mi ministerio. El secreto de confesión es sagrado, inviolable. Romperlo significaría traicionar todo lo que soy, todo lo que he jurado ante Dios». «Entiendo, padre». «No, no entiende todavía». El sacerdote se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda al chocolatero. Hace 3 semanas vino a confesarse un hombre poderoso, respetado, que carga un pecado tan negro que me heló la sangre escucharlo. No puedo decirle quién es ni qué confesó, pero puedo decirle esto: hay un inocente en peligro. Un joven que no sabe quién es verdaderamente, que está siendo destruido lentamente mientras yo guardo silencio. Don Aurelio sintió que el corazón le latía con fuerza. «Padre, yo ya sé de qué habla. No necesito que rompa su voto. Solo necesito que me confirme si voy por el camino correcto». El padre Ignacio se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Qué sabe usted?» «Sé que Emiliano Guerrero es hijo de Porfirio Altamirano. Sé que su madre fue seducida y abandonada hace 30 años. Sé que don Porfirio está envenenando al muchacho con toloache para anular su voluntad y obligarlo a firmar documentos que lo despojarán de todo. Y sé que si no hago algo pronto, Emiliano perderá la razón o la vida». El sacerdote se dejó caer en su silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «Dios mío, usted lo sabe todo». «Lo sé porque he investigado, padre.
porque tengo ojos y oídos, y porque hay personas que todavía recuerdan la verdad. Pero necesito más. Necesito pruebas que pueda usar para detener a ese hombre. El padre Ignacio permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego abrió uno de los cajones del escritorio y extrajo un libro encuadernado en cuero negro con las páginas amarillentas por el tiempo. Este es el registro de bautismos de 1899. No puedo decirle lo que contiene, don Aurelio, pero puedo dejarlo olvidado sobre esta mesa mientras voy a dirigir el rosario. Lo que usted haga en mi ausencia es asunto suyo. El chocolatero comprendió al instante. El padre Ignacio había encontrado una manera de ayudarlo sin romper técnicamente su juramento. Gracias, padre. No me agradezca, rece por mí. Rece para que Dios perdone lo que estoy a punto de permitir. El sacerdote salió de la sacristía, dejando a don Aurelio solo con el libro de bautismos. El chocolatero lo abrió con manos temblorosas, pasando las páginas hasta encontrar la fecha que buscaba. 15 de septiembre de 1899. Allí estaba. La entrada escrita con la caligrafía elaborada de algún cura ya difunto. Emiliano, hijo natural de Margarita Vázquez Solano, padre desconocido. Padrinos, Sebastián Guerrero López y Josefina Mendoza de Guerrero. Bautizado en esta parroquia el día 20 de septiembre del año del Señor de 1899. Pero había algo más. En el margen, con tinta diferente y letra más reciente, alguien había añadido una nota. Véase Libro de Confesiones Extraordinarias, entrada 47. Don Aurelio buscó en el cajón y encontró otro libro, más pequeño, sin título en la portada. Lo abrió en la entrada 47 y leyó: 12 de octubre de 1926. Margarita Vázquez Solano, en artículo de muerte, confiesa ante mí que su hijo Emiliano es fruto de su relación con Porfirio Altamirano Velasco, quien la sedujo siendo ella sirvienta en la hacienda Santa Úrsula. Declara que guardó silencio durante 27 años por temor a represalias, pero que desea que la verdad sea conocida después de su muerte, para que su hijo sepa quién es su verdadero padre. Firma: Padre Ignacio Delgado Moreno. Las manos de don Aurelio temblaban al cerrar el libro. Margarita había confesado la verdad antes de morir. El padre Ignacio lo sabía todo desde hacía 2 años, y sin embargo, había guardado silencio, atrapado entre su deber pastoral y su conciencia. Ahora entendía por qué el sacerdote lucía tan atormentado. El chocolatero salió de la sacristía mientras los cánticos del rosario resonaban en la nave principal. Caminó hacia su taller con la mente ardiendo de planes y posibilidades. Tenía la verdad. Tenía testigos. Pero no tenía pruebas del envenenamiento que pudieran presentarse ante un juez. La palabra de un chocolatero contra la de un hacendado no valía nada en los tribunales de Oaxaca. Necesitaba que don Porfirio se delatara a sí mismo. Esa noche, mientras molía cacao a la luz de las velas, el plan comenzó a tomar forma en la mente de don Aurelio. Don Porfirio Altamirano se consideraba invulnerable, protegido por su dinero y su posición. Jamás sospecharía de un simple artesano. Y ahí residía su ventaja. El próximo viernes habría una reunión especial en el Club de Caballeros. Emiliano Guerrero firmaría supuestamente una donación de sus tierras a una fundación benéfica que, casualmente, don Porfirio presidía. Los hombres más importantes de Oaxaca estarían presentes como testigos del acto. ¿Y si, en lugar de Emiliano, fuera don Porfirio quien bebiera el toloache? La hierba del diablo no solo anulaba la voluntad, también soltaba la lengua. Quien la consumía hablaba sin filtro, revelando verdades que normalmente mantendría ocultas. Si don Porfirio bebiera su propio veneno frente a toda la sociedad oaxaqueña... Don Aurelio dejó de moler, contemplando las brasas del fogón con ojos brillantes. Era arriesgado, era peligroso, pero era la única manera. A la mañana siguiente,
El chocolatero visitó a doña Remedios en su casa del barrio de Xochimilco. La curandera lo escuchó en silencio mientras él exponía su plan, con la expresión inescrutable de quien ha visto demasiado para sorprenderse. «Es una locura, Aurelio. Si te descubren, terminarás en la cárcel, o peor». «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruyen a ese muchacho». «¿Y qué te importa a ti, Emiliano Guerrero? No es tu hijo, no es tu familia. ¿Por qué arriesgar todo por un extraño?». Don Aurelio calló durante un momento, buscando las palabras adecuadas. «Porque hace 40 años, Remedios, yo también fui un joven al que intentaron destruir». «¿Recuerdas cuando el padre de Clemencia se opuso a nuestro matrimonio? Amenazó con arruinarme, con quitarme el taller, con hundirme en la miseria. Y alguien me ayudó. Alguien que no tenía obligación de hacerlo, que arriesgó su propia posición por defenderme. Tu maestro, don Epifanio. Mi padre adoptivo, en todo menos en la sangre. Me enseñó que el oficio no es solo moler cacao, es servir a la comunidad, es proteger a los débiles, es hacer lo correcto aunque cueste». Doña Remedios suspiró profundamente y se levantó de su silla. «Eres un viejo terco, Aurelio Montes de Oca, igual que tu padre. Está bien, te ayudaré». La curandera caminó hacia sus estantes de frascos y hierbas, seleccionando varios con manos expertas. El toloache es impredecible. Una dosis demasiado alta puede matar o enloquecer permanentemente. Necesitas la cantidad exacta para soltar la lengua sin causar daño irreversible. Yo te prepararé la mezcla. Gracias, Remedios. No me agradezcas todavía. Esto que vamos a hacer va contra todo lo que me enseñaron mis ancestros. Las plantas son para curar, no para castigar. Pero hay ocasiones en que la justicia necesita ayuda, y esta es una de ellas. El viernes estaba a 4 días de distancia. Don Aurelio tenía poco tiempo para preparar cada detalle de su plan. Esa tarde visitó a Catalina Fuentes en secreto, encontrándose con ella en el atrio de la Iglesia de la Soledad. La joven escuchó sus instrucciones con los ojos muy abiertos. ¿Estás seguro de esto, don Aurelio? Tan seguro como puedo estarlo, niña. Pero necesito que hagas exactamente lo que te digo. El viernes, durante la reunión, mantén a Emiliano a tu lado. No lo dejes beber nada que yo no te haya indicado. Y cuando todo empiece a suceder, no te asustes. Confía en mí. Confío en usted. Catalina apretó las manos del chocolatero entre las suyas. Es el único que se ha atrevido a hacer algo. Todos los demás miran hacia otro lado. Don Aurelio regresó a su taller con el peso de la responsabilidad sobre los hombros. Tomás lo esperaba con expresión curiosa pero respetuosa. «Maestro, mañana tengo que preparar el pedido grande para el club. ¿Necesita algo especial?». El chocolatero contempló a su aprendiz durante un largo momento. «Sí, muchacho. Necesito que prestes mucha atención a todo lo que te voy a enseñar en los próximos días, porque puede que muy pronto tengas que hacerte cargo del taller». Tomás palideció. «¿Se encuentra bien, maestro? ¿Está enfermo?». «No, muchacho. Solo estoy preparándome para lo que pueda venir. Un buen artesano siempre tiene un plan para cuando ya no esté». Esa noche, don Aurelio subió a su habitación y encendió una vela frente al retrato de Clemencia. Le habló en silencio, como hacía cada noche desde que ella partió, contándole sus miedos, sus esperanzas, sus dudas. Luego abrió el pequeño baúl donde guardaba sus recuerdos más preciados. Adentro estaba la foto de su boda, el primer molcajete que usó de niño y una carta que Martiniano le escribió antes de morir. «Papá, no tengas miedo. El cacao nos ha enseñado que las cosas más amargas pueden volverse dulces si se preparan con amor». Don Aurelio cerró el baúl y apagó la vela. Su hijo tenía razón. Era hora de transformar la amargura en justicia. Faltaban 2 días para la reunión del club cuando don Aurelio comenzó a preparar las jícaras. Trabajaba de madrugada, antes de que Tomás llegara al taller, con la puerta cerrada y las ventanas cubiertas por cortinas gruesas.
Sobre la mesa de trabajo había dispuesto 2 recipientes de barro idénticos, ambos traídos del mismo alfarero de Coyotepec, ambos con el mismo esmalte negro brillante. La única diferencia estaba en el interior. Con un punzón de hueso, don Aurelio había grabado una pequeña marca en el fondo de una de ellas, una media luna apenas visible, del tamaño de una uña. Esa sería la jícara destinada a don Porfirio. El frasco que doña Remedios le había entregado contenía un polvo fino, casi blanco, con un aroma apenas perceptible a tierra húmeda. La curandera había sido muy específica en sus instrucciones. Media cucharilla, ni más ni menos. Suficiente para soltar la lengua durante 1 hora sin causar daño permanente. El efecto tarda unos 15 minutos en manifestarse, le había dicho. Primero sentirá calor en el pecho, luego una sensación de ligereza, y después hablará como si las palabras fueran agua buscando salida. No podrá contenerse. Don Aurelio vertió el polvo en un papel de china doblado y lo guardó en el bolsillo secreto de su chaleco, junto al escapulario de la Virgen que Clemencia le había regalado el día de su boda. Necesitaría protección divina para lo que estaba a punto de hacer. La campanilla de la puerta lo sobresaltó. Era demasiado temprano para clientes. «¿Don Aurelio? Soy yo, Esperanza». El chocolatero abrió la puerta y encontró a la viuda con expresión agitada, envuelta en su rebozo negro a pesar del calor matutino. «Doña Esperanza, ¿qué hace aquí a estas horas?» Tenía que advertirle. Anoche escuché algo que me quitó el sueño. Mi sobrina trabaja en casa de los Hernández, que son vecinos de los Altamirano. Dice que don Porfirio ha contratado guardias nuevos para la reunión del viernes. Hombres de fuera, con cara de pocos amigos. Y que ha ordenado revisar a todos los que entren al club, incluyendo a los sirvientes y proveedores. Don Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Revisar cómo? Buscar armas, supongo, o documentos comprometedores. Mi sobrina dice que don Porfirio anda muy nervioso últimamente, que grita a los criados por cualquier cosa y que no duerme bien, como si esperara que algo malo fuera a pasar. El chocolatero agradeció la información y despidió a la viuda con palabras tranquilizadoras, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Si había revisiones, no podría llevar el frasco de toloache en el bolsillo. Tendría que encontrar otra manera de introducirlo al club. La solución llegó mientras observaba las tabletas de chocolate secándose sobre la rejilla. Cada semana preparaba tabletas especiales para el club, con la receta exclusiva que don Porfirio había encargado. Nadie revisaría el chocolate. Era su producto, su marca, su reputación. Con cuidado infinito, don Aurelio preparó una nueva tanda de tabletas. En una de ellas, la que marcaría con una pequeña muesca en la esquina, incorporó el polvo de toloache mezclado con el cacao. La hierba se fundiría perfectamente con el sabor amargo del chocolate de alta concentración. Ni el paladar más refinado notaría la diferencia. Ahora solo tenía que asegurarse de que esa tableta específica fuera usada para preparar la jícara de don Porfirio. La tarde del jueves, don Aurelio recibió una visita que no esperaba. Catalina Fuentes llegó al taller con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Don Aurelio, tenemos un problema. Mi tío ha adelantado la firma. Será mañana a las 4 de la tarde, no a las 7 como estaba planeado». «¿Por qué el cambio?» «No lo sé, pero lo escuché hablar con el notario esta mañana. Dice que quiere aprovechar que Emiliano está especialmente receptivo. Esas fueron sus palabras exactas. Creo que le ha dado más veneno de lo habitual». Don Aurelio maldijo entre dientes. El cambio de horario complicaba todo. A las 4 de la tarde habría más luz, menos sombras donde esconderse, y tendría menos tiempo para preparar el servicio del chocolate. «¿Cómo está Emiliano?» «Mal, muy mal. Esta mañana no me reconoció. Me llamó Margarita, como su madre. Cuando le dije mi nombre, se quedó mirándome con ojos vacíos, como si tratara de recordar algo que se le escapaba. Don Aurelio, tengo miedo. Si esto continúa...» «No continuará, te lo prometo». El chocolatero pasó la noche en vela, repasando cada detalle del plan. A las 3 de la mañana,
cuando el silencio de Oaxaca era total excepto por el ladrido ocasional de algún perro callejero, escribió una carta que guardó en el cajón del mostrador. Si algo salía mal, Tomás sabría dónde encontrarla. La carta contenía todo lo que había descubierto sobre la paternidad de Emiliano, el envenenamiento y los nombres de los testigos que podrían corroborar su versión. También incluía instrucciones para entregar una copia al padre Ignacio y otra al periódico El Imparcial de la capital. Al amanecer, don Aurelio se bañó con agua fría, se puso su mejor camisa blanca y el chaleco de lana que reservaba para las ocasiones importantes. Contempló su reflejo en el espejo manchado de su habitación. Un hombre viejo, con más arrugas que esperanzas, a punto de enfrentarse al hombre más poderoso de la ciudad. «Clemencia», murmuró, «si estás ahí arriba, cuídame. Y si esto sale mal, recíbeme con los brazos abiertos». Tomás llegó al taller a las 7, como cada mañana. Don Aurelio lo esperaba con el chocolate ya preparado y el pedido para el club empacado en su canasta habitual. «Muchacho, hoy voy a necesitar que te quedes a cargo todo el día. No sé a qué hora regresaré». «¿Pasa algo, maestro? Lleva días muy raro». Don Aurelio puso una mano sobre el hombro de su aprendiz. «Tomás, hay cosas que un hombre tiene que hacer aunque le cuesten. Hoy es uno de esos días. Si algo me sucede, la carta en el cajón del mostrador te explicará todo, pero confío en que no será necesario». «Me está asustando, don Aurelio». «No tengas miedo. El miedo paraliza y hoy necesito moverme. Solo recuerda lo que siempre te he enseñado. El chocolate es verdad. No admite mentiras ni atajos. Y la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz». A las 2 de la tarde, don Aurelio emprendió el camino hacia el club de caballeros. La canasta con el chocolate pesaba menos que la responsabilidad sobre sus hombros. El sol de octubre caía inclemente sobre las calles empedradas, haciendo brillar las fachadas de cantera como si estuvieran hechas de oro. En la puerta del club, tal como había advertido doña Esperanza, 2 hombres fornidos con cara de pocos amigos revisaban a todo el que entraba. Don Aurelio se sometió a la inspección sin protestar, mostrando el contenido de su canasta con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. «Son las tabletas para el servicio de hoy», explicó. «Don Porfirio las conoce bien». Los guardias revisaron las tabletas una por una, incluso olieron algunas, pero no encontraron nada sospechoso. ¿Cómo iban a encontrarlo? El toloache estaba perfectamente integrado en el cacao, invisible al ojo y al olfato inexperto. «Puede pasar». El chocolatero atravesó el patio de las bugambilias y se dirigió a la cocina. Allí dispuso sus implementos con la calma metódica de siempre. El jarro de barro para calentar el agua, el molinillo de madera para batir la espuma, las jícaras alineadas sobre la mesa como soldados esperando órdenes. Y en el centro, las tabletas de chocolate. La que tenía la muesca casi invisible en la esquina descansaba separada de las demás, esperando su momento. A las 3:30, Jacinto Morales entró a la cocina con su libreta en mano. «Don Aurelio, los invitados están llegando. Don Porfirio quiere el chocolate servido a las 4 en punto. ¿Cuántas jícaras necesita?» «¿Cuántos asistentes habrá?» «8 en total. Don Porfirio, el joven guerrero, el notario y 5 testigos de la sociedad». «Entonces 8 jícaras. La de don Porfirio será la primera en servirse, como siempre». «Muy bien, avíseme cuando esté listo». El secretario se marchó, dejando a don Aurelio solo con su destino. El chocolatero calentó el agua hasta que pequeñas burbujas comenzaron a formarse en la superficie. Luego tomó la tableta marcada y la rayó directamente sobre el jarro destinado a don Porfirio. El aroma del cacao llenó la cocina, mezclándose con algo más sutil, más terroso. El olor de la verdad a punto de revelarse. Don Aurelio batió el molinillo entre sus palmas con la fuerza de 50 años de oficio. La espuma subió generosa, oscura, perfecta. Vertió el líquido en la jícara con la media luna grabada en el fondo
y la colocó en el centro de la bandeja de plata. Las otras 7 jícaras las preparó con chocolate normal, sin contaminantes, sin secretos. A las 4:05, el reloj del club dio su campanada de advertencia. Don Aurelio tomó la bandeja, respiró profundamente y cruzó el umbral hacia el salón principal. Allí, bajo el retrato del presidente Calles, 8 hombres esperaban sentados alrededor de una mesa de caoba. Don Porfirio Altamirano presidía la reunión desde la cabecera, con su traje impecable y su sonrisa de depredador. A su derecha, Emiliano Guerrero miraba al vacío con ojos de cristal empañado. A su izquierda, el notario preparaba los documentos de la donación. Y en una esquina, casi invisible, Catalina Fuentes observaba la escena con el corazón en la garganta. Don Aurelio sirvió el chocolate con manos firmes, comenzando por don Porfirio como dictaba el protocolo. La jícara con la media luna quedó frente al hacendado, humeante, fragante, mortal. «Excelente como siempre, don Aurelio», dijo Altamirano, levantando la jícara hacia la luz. «El mejor chocolate de Oaxaca». El chocolatero inclinó la cabeza y dio un paso atrás, mezclándose con las sombras de la habitación. Ahora solo quedaba esperar. Don Porfirio Altamirano llevó la jícara a sus labios con la elegancia de quien ha bebido chocolate ceremonial desde la cuna. El primer sorbo fue lento, saboreado, acompañado de un murmullo de aprobación. El segundo fue más largo, más profundo. Para el tercero, la jícara estaba vacía. «Caballeros, brindemos por este momento histórico», dijo el hacendado, limpiándose los labios con una servilleta de lino. «Hoy, el joven guerrero demuestra su generosidad al donar sus tierras a la Fundación Altamirano para el progreso de Oaxaca. Un acto de filantropía que será recordado por generaciones». Los testigos levantaron sus jícaras en un brindis silencioso. Emiliano Guerrero apenas movió la suya, con la mirada perdida en algún punto invisible del mantel bordado. Catalina, desde su rincón, apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Don Aurelio permanecía inmóvil junto a la puerta de servicio, contando los minutos en silencio. 15, había dicho doña Remedios. 15 minutos para que el toloache hiciera efecto. El notario, un hombre flaco con lentes de alambre, desplegó los documentos sobre la mesa. «Señor Guerrero, si es tan amable de firmar aquí, aquí y aquí». «Son 3 copias, una para usted, una para la fundación y una para el registro público». Emiliano tomó la pluma que le ofrecían con dedos torpes. Su mano temblaba como hoja en vendaval. Estaba a punto de estampar su firma, cuando don Porfirio se aflojó el cuello de la camisa con un gesto brusco. «Hace calor aquí, ¿no les parece? Un calor extraño». Uno de los testigos, don Fermín Robledo, negó con la cabeza. «A mí me parece que está fresco, Porfirio. ¿Te sientes bien?» «Perfectamente, es solo...» Altamirano se pasó la mano por la frente, que había comenzado a brillar con una fina capa de sudor. «Es solo que de pronto me siento muy ligero, como si flotara». Don Aurelio sintió que el corazón le daba un vuelco. Estaba funcionando. El notario carraspeó con impaciencia. «Si podemos continuar, señores». El joven guerrero estaba a punto de firmar. Emiliano volvió a acercar la pluma al papel, pero antes de que la tinta tocara la superficie, don Porfirio soltó una carcajada que heló la sangre de todos los presentes. «¿Firmar?», exclamó con voz extrañamente aguda. «Sí, que firme el muy idiota, que firme todo. Total, ni siquiera sabe quién es. ¿Verdad, hijo?». El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Los testigos intercambiaron miradas de confusión. El notario dejó caer su pluma. Catalina ahogó un grito. «¿Porfirio?». Don Fermín se inclinó hacia su amigo. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que debía haber dicho hace 30 años, Fermín. Pero el viejo, mi padre, me amenazó con desheredarme si abría la boca». «¿Desheredarme a mí?
como si la culpa fuera solo mía. Margarita también lo quería, ¿saben? Me buscaba ella. Venía a mi habitación por las noches, con esas trenzas negras y esos ojos de venado. Don Aurelio avanzó un paso hacia la mesa, asegurándose de que todos pudieran ver y escuchar claramente lo que estaba sucediendo. Don Porfirio, intervino el notario con voz temblorosa. Creo que debería descansar. No se encuentra bien. Nunca me he sentido mejor. Altamirano se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Por fin puedo decir la verdad sin que ese viejo tirano me controle desde la tumba. Emiliano Guerrero no es hijo de Sebastián. Es mi hijo, mi sangre, el único heredero que he tenido, y tuve que regalarlo como si fuera un cachorro indeseado. Emiliano levantó la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño muy profundo. Sus ojos, todavía nublados por semanas de envenenamiento, buscaron el rostro de Altamirano con una mezcla de horror y confusión. ¿Qué está diciendo? La verdad, muchacho. Tu madre era mi amante y tú eres mi bastardo. Porfirio soltó otra carcajada que sonó más como un sollozo. Por eso te odio. Por eso te he odiado siempre. Porque cada vez que te veo, recuerdo lo que perdí. Lo que me obligaron a abandonar. Los testigos comenzaron a murmurar entre ellos, escandalizados. Don Fermín intentó sujetar a Porfirio por el brazo, pero éste se zafó con violencia. «¿Y el chocolate?», continuó el hacendado, señalando la jícara vacía frente a él. «El chocolate con toloache que le he estado dando durante semanas, para volverlo dócil, para que firmara sin hacer preguntas, para que todo lo que Sebastián Guerrero le robó a mi familia volviera donde pertenece. ¿No es brillante?». Don Aurelio dio otro paso adelante, con voz firme y clara. «Caballeros, han escuchado la confesión de don Porfirio Altamirano. Ha admitido envenenar al señor Emiliano Guerrero con toloache para anular su voluntad y despojarlo de sus bienes. También ha confesado ser su padre biológico, lo cual hace de este acto un crimen aún más abominable». «¿Quién te crees tú para acusarme?». Porfirio giró hacia el chocolatero con ojos desorbitados. «Eres solo un sirviente, un moledor de cacao». «Soy un testigo, don Porfirio. Al igual que todos los hombres honorables aquí presentes». La puerta del salón se abrió de golpe. El padre Ignacio entró acompañado de 2 gendarmes con uniforme azul y expresión severa. Detrás de ellos venía doña Perpetua, la antigua cocinera de la hacienda, apoyada en el brazo de su nieto. «Llegamos a tiempo», dijo el sacerdote, contemplando la escena con una mezcla de alivio y tristeza. «Don Aurelio me envió un mensaje esta mañana. Pensé que exagerada, pero veo que no». Porfirio Altamirano retrocedió hasta chocar con la pared, su rostro transformado en una máscara de terror. «Es una conspiración. Este viejo me ha envenenado. El chocolate. Había algo en el chocolate». «Así es», confirmó don Aurelio con calma. «La misma hierba que usted usó contra Emiliano. La diferencia es que yo usé una dosis calculada para revelar la verdad, no para destruir una vida». Uno de los gendarmes se acercó a Altamirano con las esposas en mano. «Don Porfirio Altamirano Velasco, queda usted detenido bajo sospecha de envenenamiento e intento de fraude. Tiene derecho a un abogado». «No pueden hacerme esto. Soy el presidente del club. Tengo amigos en el gobierno». Mientras los gendarmes se llevaban al hacendado, don Fermín Robledo y los demás testigos permanecían en un silencio atónito. El notario había guardado los documentos de la donación y miraba al suelo, avergonzado de su complicidad involuntaria. Catalina corrió hacia Emiliano, que seguía sentado en su silla como si hubiera olvidado cómo moverse. Le tomó las manos y las apretó con fuerza. «Emiliano, mi amor, ¿estás bien? ¿Me reconoces?». El joven parpadeó varias veces, como si intentara enfocar algo muy lejano. Luego, con voz ronca, murmuró: «Catalina, sí, te reconozco, pero todo lo demás, todo es tan confuso». «Ya pasó», susurró ella, acariciándole el rostro. «Ya pasó todo».
Don Aurelio se acercó al padre Ignacio, que observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Gracias por venir, padre, y por traer a los gendarmes. Gracias a usted, don Aurelio. Ha hecho lo que yo no pude hacer. Ha liberado a ese muchacho de una condena injusta y a mí de un peso que cargaba desde hace años. Doña Perpetua se aproximó cojeando, con su rostro arrugado iluminado por una sonrisa desdentada. Lo logró, don Aurelio. Margarita debe estar descansando en paz ahora que la verdad ha salido a la luz. El chocolatero asintió en silencio, contemplando el salón donde apenas unos minutos antes había reinado la mentira. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo todo de un dorado cálido que parecía prometer un nuevo comienzo. Emiliano se puso de pie con dificultad, apoyándose en Catalina. Sus ojos, todavía confusos pero ya no vacíos, buscaron a don Aurelio. Señor, no sé cómo agradecerle. No entiendo todo lo que ha pasado, pero sé que usted me ha salvado la vida. No me agradezca todavía, muchacho. Aún tiene un largo camino por delante. El toloache tardará semanas en salir completamente de su cuerpo, pero lo peor ya pasó. Don Aurelio recogió su bandeja vacía y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia la sala donde la alta sociedad oaxaqueña acababa de presenciar la caída de uno de sus miembros más respetados. «Caballeros», dijo con voz serena, «el chocolate no admite mentiras. Hoy lo han comprobado. Con su permiso, tengo un taller que atender». Y sin esperar respuesta, el maestro chocolatero desapareció por el pasillo, dejando tras de sí el eco de una verdad que llevaba 30 años esperando ser contada. 3 meses habían transcurrido desde aquella tarde en el Club de Caballeros. El invierno oaxaqueño, suave como caricia de madre, había llegado con sus mañanas frescas y sus atardeceres dorados. En la calle de Macedonio Alcalá, el taller de don Aurelio Montes de Oca seguía abriendo sus puertas cada amanecer, fiel a una tradición que el tiempo no había logrado doblegar. Las campanas de Santo Domingo repicaban con alegría esa mañana de enero, anunciando una boda que todo el pueblo esperaba. Emiliano Guerrero y Catalina Fuentes contraerían matrimonio en la iglesia donde generaciones de oaxaqueños habían sellado sus destinos ante Dios y los hombres. Don Aurelio molía cacao junto a la ventana, escuchando el bullicio lejano de los preparativos. Tomás, que ahora manejaba el metate con la soltura de un veterano, trabajaba a su lado en silencio respetuoso. «Maestro, ¿irá a la boda?» «No soy hombre de fiestas, muchacho, ya lo sabes». «Pero usted los salvó. Sin usted no habría boda, no habría nada». El chocolatero siguió moliendo sin responder. Sus manos, más lentas que antes, pero igual de precisas, convertían los granos tostados en polvo oscuro con el ritmo ancestral de siempre. La campanilla de la puerta interrumpió el silencio matutino. Doña Esperanza entró con su canasta de costumbre, pero esta vez traía algo más: un ramo de nardos blancos atados con listón de seda. «Buenos días, don Aurelio. ¿Le traje flores para alegrar el taller?» Doña Esperanza no debió molestarse. «No es molestia. Además, quería preguntarle algo». La viuda dejó las flores sobre el mostrador y se alisó el vestido negro con nerviosismo. «Esta tarde, después de la boda, habrá recepción en casa de los Mendívil. Me preguntaba si le gustaría acompañarme». Don Aurelio levantó la vista del metate por primera vez. Los ojos de doña Esperanza, que durante 30 años la habían mirado con una devoción que él nunca supo reconocer, brillaban con una mezcla de esperanza y temor. «Doña Esperanza, sé que no soy Clemencia, sé que nadie podría ocupar su lugar, pero pensé que quizás, después de tanto tiempo, quizás podríamos caminar juntos un rato, como amigos, nada más». El chocolatero contempló a la mujer que había visitado su taller cada día durante 3 décadas, comprando tabletas que probablemente no necesitaba, inventando pretextos para quedarse unos minutos más. ¿Cómo había sido tan ciego? «Doña Esperanza, la recepción no es lugar para un viejo como yo, pero si usted quisiera,
Podríamos dar un paseo por el Zócalo esta tarde, después de que cierre el taller. El rostro de la viuda se iluminó como cirio de altar. Me encantaría, don Aurelio, me encantaría mucho. Cuando la puerta se cerró tras ella, Tomás soltó una risita que intentó disimular como tos. Ni una palabra, muchacho, gruñó don Aurelio, pero había un brillo nuevo en sus ojos. A mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto sobre los tejados coloniales, una figura familiar apareció en el umbral del taller. Emiliano Guerrero, vestido con su traje de novio, entró con paso firme y mirada clara. Los 3 meses de recuperación habían obrado milagros. La tintura de cardo santo que doña Remedios preparó, combinada con el cese del envenenamiento, había devuelto al joven su lucidez y su fuerza. Las pesadillas aún lo visitaban algunas noches, pero cada vez con menos frecuencia. Don Aurelio, espero no interrumpir. Pase, joven. ¿No debería estar preparándose para la ceremonia? Catalina me concedió unos minutos. Necesitaba verlo antes de la boda. Emiliano se acercó al mostrador y permaneció en silencio durante un momento, como si buscara las palabras adecuadas en algún rincón de su memoria recuperada. He pensado mucho en lo que pasó, don Aurelio, en quién soy realmente, en la sangre que corre por mis venas. La sangre no define a un hombre, muchacho, sus acciones sí. Lo sé, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si Porfirio Altamirano me hubiera reconocido desde el principio. Si hubiera crecido como su hijo, heredero de su fortuna y de su crueldad. Habría sido otra persona. Una persona que quizás no merecería el amor de Catalina ni el respeto que se ha ganado. Emiliano asintió lentamente. Sebastián Guerrero fue mi padre en todo lo que importa. Me enseñó a trabajar la tierra, a respetar a los demás, a levantarme después de cada caída. Cuando pienso en él, no siento vergüenza por mi origen. Siento gratitud por el hombre que eligió criarme como suyo. Eso es lo único que importa, muchacho. El joven sacó del bolsillo de su saco un objeto envuelto en terciopelo rojo. Lo depositó sobre el mostrador y lo descubrió con cuidado. Era una jícara de barro negro, idéntica a las que don Aurelio usaba para servir el chocolate del club. La encontré entre las pertenencias de mi madre. Ella la guardaba como un tesoro. En el fondo tiene grabada una media luna, igual que la que usted marcó para identificar la taza destinada a Altamirano. Don Aurelio tomó la jícara con manos temblorosas. La reconoció al instante. Era una de las primeras que había fabricado hacía más de 40 años, cuando aún aprendía el oficio bajo la tutela de su padre adoptivo. «Se la regalé a Margarita», murmuró, más para sí mismo que para Emiliano. Cuando ella trabajaba en la hacienda, venía a veces al taller a comprar chocolate para la cocina. Era muy joven, muy hermosa. Le regalé esta jícara porque me dijo que el chocolate de mi familia le recordaba a su infancia en Tlacolula. Ella la conservó toda su vida y ahora quiero que usted la tenga de vuelta, como agradecimiento por todo lo que hizo por nosotros. El chocolatero contempló la jícara durante un largo momento. Luego la devolvió a las manos de Emiliano. Guárdela usted, muchacho. Désela a sus hijos cuando los tenga. Que sepan de dónde vienen y quiénes los protegieron. Esa es la mejor herencia que puede dejarles. Emiliano guardó la jícara en su bolsillo y extendió la mano hacia don Aurelio. El chocolatero la estrechó con firmeza, sintiendo la fuerza de un hombre que había sobrevivido al infierno y emergido más fuerte. Gracias, don Aurelio, por todo. Vaya con Dios, muchacho, y haga feliz a esa mujer que lo espera en el altar. Cuando Emiliano se marchó, el taller quedó sumido en un silencio que solo interrumpía el crujido del fogón. Tomás había salido a entregar un pedido y don Aurelio se encontró solo con sus pensamientos. Caminó hacia la trastienda, donde guardaba los objetos que no se vendían. En un rincón polvoriento, cubierto por una manta vieja, descansaba el retrato de su familia. Clemencia con su vestido de novia,
Martiniano de niño sosteniendo un molinillo de juguete, y él mismo, más joven, con menos arrugas, pero la misma mirada seria. «Lo logramos», susurró al retrato. «No pude salvar a nuestro hijo, pero salvé al hijo de otra. Quizás eso cuenta para algo». Afuera, las campanas de Santo Domingo comenzaron a repicar con renovada intensidad. La boda estaba por comenzar. Don Aurelio escuchó el bullicio de la gente caminando hacia la iglesia, los gritos de los vendedores de flores, el llanto de algún bebé impaciente. Se acercó a la ventana y contempló la calle empedrada bañada por el sol de enero. Vio pasar a doña Perpetua del brazo de su nieto, con un vestido nuevo que seguramente había cosido ella misma. Vio al padre Ignacio ajustándose la estola mientras caminaba hacia el templo. Vio a doña Remedios vendiendo hierbas en la esquina, con su sonrisa desdentada y sus ojos que todo lo sabían. Y vio a Oaxaca, su ciudad, su hogar, brillando bajo la luz dorada como había brillado durante siglos, guardando secretos en sus calles estrechas, susurrando verdades en el aroma de su chocolate. Don Porfirio Altamirano había sido juzgado y condenado a 15 años de prisión por envenenamiento y tentativa de fraude. Su fortuna, confiscada en parte, se había usado para compensar a Emiliano y para fundar un hospital de beneficencia. La hacienda Santa Úrsula, vacía de su antiguo dueño, languidecía bajo el sol esperando un nuevo destino. La justicia, como el agua que mencionara el padre Ignacio, había encontrado finalmente su camino. Esa tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia los cerros, don Aurelio cerró el taller más temprano de lo habitual. Se puso su sombrero de palma, el que reservaba para los domingos, y salió a la calle donde doña Esperanza lo esperaba con una sombrilla de encaje. «¿Listo, don Aurelio?» «Listo, doña Esperanza». Caminaron juntos hacia el zócalo, despacio, como caminan quienes ya no tienen prisa por llegar a ningún lado. A su alrededor, la vida de Oaxaca continuaba su curso eterno, los niños jugando en la fuente, los músicos afinando sus instrumentos bajo los portales, el aroma del pan recién horneado mezclándose con el del copal y las flores. «¿Sabe, don Aurelio?», dijo la viuda mientras se sentaban en una banca frente a la catedral. «Siempre me pregunté por qué nunca volvió a casarse después de Clemencia. Un hombre como usted, trabajador, decente, con un buen oficio». «Nunca encontré una razón suficiente, doña Esperanza. Hasta ahora, quizás». Ella no respondió, pero su sonrisa dijo más que 1000 palabras. Se quedaron allí sentados mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, escuchando las campanas que celebraban una boda y anunciaban, tal vez, un nuevo comienzo. En Oaxaca, dicen los viejos, el chocolate guarda la memoria de los ancestros. En cada grano tostado vive el recuerdo de quienes lo cultivaron. En cada jícara de espuma se esconde la sabiduría de generaciones. Y a veces, en el fondo amargo de una taza, también se esconde la verdad que nadie se atreve a pronunciar. Don Aurelio lo sabía mejor que nadie. Por eso seguía moliendo cacao cada mañana, como lo había hecho su padre, y el padre de su padre, y todos los montes de Oca desde que el primer grano llegó a estas tierras. Porque el chocolate, como la justicia, siempre encuentra su camino.